Nosotros dijimos que están plenamente justificados los más de 3.000 millones de pesos defraudados o malversados por el señor Fuentealba mientras fue comandante jefe durante los 4 años, cómo fue mal utilizando los gastos reservados para fines más bien personales o de la gente que trabajaba junto a él, pero siempre en un ámbito que no estaba autorizado ni por la ley ni por un decreto, y diciendo simplemente que se trataba de una práctica que ya venía de mucho antes que él asumiera como comandante jefe, lo cual nos lleva a hacernos la pregunta de desde cuándo ocurren estas cosas en nuestro país. Escuchábamos ahí la voz de María Inés Horvitz, abogada del Consejo de Defensa del Estado, es una antigua integrante de esta entidad que defiende los intereses de todos los chilenos cuando hay platas involucradas. Y vamos a hablar del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuentealba, precisamente por eso, porque son 3.500 millones de pesos de todos los chilenos los que están en juego. Generalmente uno trata de, en esta parte, Carla, de interpretar las actuaciones de la autoridad, pero yo creo que en este caso los hechos y esas actuaciones hablan por sí mismas, pero son prácticamente dignas de una novela, una comedia. El ex comandante en jefe tocó fondo, en todo el sentido de la palabra, varios fondos. pero vamos analizando, porque para que la gente tenga bien claro de qué estamos hablando. Tengo acá la descripción de la normativa, la ley sobre gastos reservados, que es la ley 19.863 sobre remuneraciones de autoridades y normas sobre gastos reservados. Define esta norma como egresos que se faculta realizar a determinadas entidades para, atención, el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieren precisamente de esta reserva o secreto. ¿Quiénes reciben o pueden usar gastos reservados o fondos reservados? La presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Fronteras y Límites, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Agencia Nacional de Inteligencia y, atención, las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, además de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por ley se rinde cuenta anual en forma bastante genérica y secreta, directamente al Contralor. Es decir, las instituciones que reciben y quienes realizan gastos reservados le rinden de manera genérica al Contralor. Este realiza un examen de cuenta y él expresa su opinión de manera secreta al presidente de la República. No hay mayores límites. Y aquí, Carla, empezamos a ver si esto corresponde a lo que declaró el propio Juan Miguel Fuentealba ante la ministra Romy Rutherford. Entre paréntesis, hoy día perdió 2-0 en la Corte Marcial, porque se veía 2 cosas, un amparo en contra de la ministra y pidiendo la libertad. Rechazada las 2 cosas. Claro, y se mantiene en prisión, que esa es la decisión preventiva más dura. ¿En qué se gastaba la plata en vez de llevarla a asuntos de inteligencia? Porque no es de inteligencia financiar gastos personales, familiares, viajes, incluso darle mesadas, reconoce él, a otros generales, incluyendo excomandantes en jefe. Incluía, detalla este procesamiento, no solo consumos básicos, sino que todos y cualquier gasto que pudiera erogarse mensualmente, incluyendo la alimentación de su grupo, del personal, de las visitas recibidas, las celebraciones, cenas, contratación de banquetería, flores. Incluso, y sabemos que esa es una de las aristas de esta investigación, los viajes. Hay por lo menos 19 viajes al extranjero junto a su mujer que él reconoce que financió con los dineros del ejército por asignación para imprevistos que salían desde estos gastos reservados. Increíble la cantidad de gastos banales que se financiaban por esta vía. Impresionante. Como era secreto, se puede hacer cualquier cosa, pero acá flores, regalos, banquetería, jardín, comida, celebraciones, eso ya está más o menos claro. O sea, son gastos personales y domésticos del ex comandante en jefe del Ejército. Y respecto a lo que tú decías, hay una variante, porque en principio estos gastos de su señora, generalmente viajaba con su señora, otras veces con además otro integrante del grupo familiar, pero al viajar por su señora lo hacía con gastos del Ejército. Y ahí la Contraloría se pronunció. Dijo, esto no corresponde que gastos familiares se realicen con gastos de la institución. Claro. Y él, ahí es cuando empieza a usar gastos reservados para sus viajes con la señora, pues a pagarle a la señora. La verdad es que es
es vergonzoso, es indignante cuando se empiezan a describir los viajes. París, por ejemplo, él iba a una misión que además recibía viáticos. Pasaba, claro, y después volvía donde estaba su señora, que se queda seguramente comprando ahí en París. Todo esto lo declaró él, estos son confesiones. Bueno, eso por una parte, en relación al ítem señora. En total, y de manera anual, se gastaba entre 700 y 800 millones anuales durante 4 años. 4 años, eso hace el monto de los 3.500 que estamos viendo, son la cifra que ha entregado este procesamiento de la ministra. Y otro ítem es lo que tú decías, que también me parece tremendamente grave, que es, según estas declaraciones que han trascendido, que estos son esta especie de mesada o sobresueldo, digámoslo derechamente, exacto, en sobres y en efectivo a los ex comandantes en jefe del ejército. A ver, esto me parece tremendamente importante y creo que puede ser más allá de toda la condena que puede haber sobre la figura de este ex comandante en jefe del ejército, nos abre también la pregunta de la abogada al final. ¿Esto es una cultura instalada dentro del ejército? ¿Esto es algo que todos sabían y a todos les parecía normal? Esa explicación ya la he escuchado en otras causas. Sí, pues. Y eso me lleva a hacer una segunda reflexión. ¿Hasta qué punto nuestras Fuerzas Armadas todavía tienen la sensación, a lo mejor heredada desde la dictadura, de que pueden hacer lo que quieran? Que no tienen la obligación de cuidar los recursos de todos los chilenos, que amparados en un secretismo de operaciones de inteligencia, de seguridad, terminan desviando dineros para cometer lisa y llanamente fraudes con los recursos de todos nosotros. Es grave y esto puede ser otra vez o parte o uno de los tentáculos de algo mayor, de algo que nos vaya llevando a una especie de fraude, de corrupción institucionalizada dentro del ejército, porque también se suma al caso viáticos, donde hay otros generales que están involucrados. Y vamos viendo... Y al famoso Milico Gate. Al Milico Gate. Entonces vamos viendo, suma y sigue, una cultura de corrupción. No, es impresionante. Esto proviene de gastos reservados, ya sabemos de dónde viene. El caso, no sé si curioso a esta altura, ya no sé cómo calificarlo, pero el más vistoso y uno de los primeros fue lo que ocurrió entre el 2008 y el 2014, donde, ¿te acuerdas tú del cabo Juan Carlos Cruz, que gastó miles de millones de pesos de todos los chilenos provenientes del Fondo Reservado del Cobre en tragamoneda, compró un caballo fina sangre, viaje a Cuba, el famoso el caso ahí en el Monticello, un cabo del ejército con fondos de todos los chilenos del cobre, gastos reservados también provenientes de ese ítem. Incluso llegó a decir, le perdí el sentido del dinero. Me imagino. Realmente un despilfarro nacional. Bueno, y ahora que vemos esto, podía uno pensar que iba a ser detectado ese fraude si en las altas cúpulas, no estoy diciendo que corresponda exactamente el periodo, pero si en el fondo tú desde el comandante en jefe estás teniendo actos de corrupción, puede estar la institución preparada para descubrir las corrupciones de aquellos que tienen una posición más baja. ¿A quién le rinde cuentas, en definitiva? Y no solo el ejército, que hay que hablar de las Fuerzas Armadas en general, hay que hacer una revisión de cómo se está fiscalizando, de cuánta cuenta rinden. No se mandan solos al final y debe haber mejores mecanismos de control. Absolutamente. Internos, pero también externos. ¿Se puede ya a estas alturas simplemente confiar en los balances contables o en las declaraciones que hacen estas instituciones frente a la Contraloría? Pareciera ser que la realidad nos indica que no. No, absolutamente. Y está demostrado en este caso, en el Milico Gate, en el Paco Gate. Claro. En fin. Bueno, despejemos un poco la actuación de Fuente Alba porque va mucho más allá. Porque una cosa es esto referido a los gastos reservados y los 3.500 millones de pesos involucrados en estos movimientos. Pero tiene otras aristas y otras actuaciones el ex comandante en jefe que está siendo investigada y usted las puede encontrar en nuestra página web, por ejemplo. Refería a los movimientos entre sus cuentas y a la manera en que operaba, digamos, el tema de los bienes raíces. Es muy parecido a los mecanismos a lavado de dinero de otro tipo de casos, de comprar varias veces comprar y vender con el hijo, por ejemplo, un mismo bien raíz y ahí se va aumentando el precio. Bueno, ¿de dónde sale esa plata? Es lo que no se sabe. Están ahí los movimientos y los depósitos en nuestra página de los depósitos y movimientos de platas. Los movimientos eran, claro, por ejemplo, eran 7, estamos hablando de 3.500 millones de pesos.
los depósitos iban del orden de los 7.000 millones de pesos. Claro, porque se iban y venían, o sea, danzaban entre las cuentas. Muy, muy interesante una investigación que hizo para ADN Mauricio Weibel, que ha escrito una serie de libros sobre estos casos. En fin, pero yendo al fondo y a las cuentas que uno puede sacar, las cuentas digo, no caben acá, pero algunas conclusiones, o sea, acá estamos no solamente ante hechos que son realmente vergonzosos, son abusos de carácter delictual, hay una investigación en curso, por supuesto, pero habla de lo que tú decías, Carla, la vulnerabilidad de nuestra institución, la falta de control, el despilfarro con plata de todos los chilenos. Y súmale otra mirada más que tiene que ver con seguir poniendo ingredientes para la desconfianza pública, seguir descubriendo que eso que todos creíamos que en Chile no había corrupción era más bien una ilusión y que sí hay corrupción en distintas instituciones. Y ya tenemos un ejército desprestigiado, carabineros desprestigiados y vamos, suma y sigue. Y eso evidentemente para la sociedad no es buena, para el funcionamiento de las instituciones no es bueno, para la fe pública no es buena y súmale que yo creo que de lo defraudado ¿qué se va a recuperar? No, y esto es la última parte, lo que se sabe, porque durante muchos años... ¿Cuánto más vamos a conocer? Hay un gran parte de nuestra historia en relación al uso de estos fondos que es desconocida. ¿Cómo vamos a pedir que está sabiendo, esto es la colita. ¿Cómo pedirle a la sociedad que confíe si sucesivamente estamos conociendo estos casos y estos detalles de personas que parecían respetables y que eran autoridades públicas del más alto rango? En la prueba de ADN, tu voz nos importa. Envíanos tus mensajes de audio al WhatsApp de ADN, más 569-7772-7572. 7772-7572 o escríbenos vía Twitter con el hashtag La Prueba de ADN.